Buenas, ¿cómo va? Saludos a todo el mundo. Desde acá, Argentina, Lautaro Chazarreta, 4 de la tarde acá en Buenos Aires. Un saludo para los que están allá en Europa, que ya son las 9 de la noche. Lo bueno es estar en todas partes del mundo. Como siempre, muy agradecido por que me hayas invitado, Adrián. ¿Vos cómo andás, Adrián? Hola, Lautaro. Bueno, como siempre, encantado de colaborar contigo y con DMP Geopolítica. Ya sabéis que estamos con vosotros los jueves a la tarde, noche, según el país, a las 9 de la noche, hora Madrid, ¿no? Bueno, por si siempre os recordamos al principio, claro, que si no estáis suscritos al canal, por favor os suscribáis, dándole a la tecla de suscripción, o si nos queréis ayudar, pues dándole a la tecla de unirme o unirse, que difundáis la información que os parezca interesante, propongáis a otros que se suscriban, etcétera, ¿no? Y que, por supuesto, nos dejéis preguntas, comentarios, ideas o propuestas en el propio canal que iremos respondiendo no en este canal, sino en el canal de EKAI Center a través de vídeos que hacemos dedicados expresamente a preguntas y respuestas. Si queréis localizar ese canal con EKAI Center, EKAI con K, Center con C, pues lo localizáis enseguida en YouTube. Bien, pues nada más por mi parte. Lautaro, empezamos cuando quieras. Bueno, vamos a ver, ¿quién manda en el poder corporativo? Los que nos siguen saben que hemos utilizado esa expresión, no siempre esta vez, a veces hablamos de las grandes corporaciones, de la élite corporativa, etcétera, de ese poder económico, esas grandes empresas que en realidad son las que controlan Occidente, Europa y Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Y claro, siempre surge la pregunta de quiénes son, quiénes están detrás de ese poder corporativo, ¿no? ¿Quién manda dentro de ese poder corporativo, ¿no? Hay mucha curiosidad lógica detrás de este tema, también mucha especulación. Nosotros solemos decir que quizás no es tan importante para el análisis geopolítico o económico, es decir, que los que en último término mandan se llamen A, B, C o D, pues quizás no cambia realmente el análisis. Evidentemente, sí es importante o puede ser importante desde un punto de vista, teniendo en cuenta las cosas que ha hecho este poder corporativo, que sigue haciendo en este momento, desde un punto de vista, digamos, policial o judicial, es o debería ser importante, evidentemente, quiénes son y qué han hecho cada uno de ellos, efectivamente, ¿no? Pero ya digo, quizás no tanto desde el punto de vista del análisis global geopolítico o económico, pero claro, todos tenemos una enorme curiosidad por intentar concretar, personalizar. Empezamos por un cuadro que los que nos seguís ya conocéis, porque es importante para entender ese poder, una redistribución de ese poder corporativo que se ha dado en los últimos años y que es muy importante para entender la organización, si queréis, del actual capitalismo occidental, que es la irrupción de estas estas empresas financieras que a veces se les llama gestoras de fondos de inversión o gestoras de activos, si queréis, ¿no? BlackRock, Vanguard, State Street. Bueno, BlackRock y Vanguard son las más importantes. Además, BlackRock y Vanguard participan entre sí, ¿no? Con lo cual, Vanguard, sobre todo, tiende a controlar BlackRock, ¿no? Pero bueno, estas gestoras de fondos de inversión participan en prácticamente todas las multinacionales occidentales con participaciones entre un 5 o un 10%, ¿no? Es decir, no solo en todos los sectores, sino incluso dentro de cada sector en empresas que en teoría deberían ser competidoras, pero en la práctica todas ellas tienen intereses comunes a través de estas empresas inversores, ¿no? Este cambio se ha producido a todo lo largo del siglo XXI, pero muy especialmente a partir de la crisis del 2008 y muy apalancado en inyecciones constantes de fondos desde los bancos centrales, desde el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal de Estados Unidos, a través de eso que se llamó o que se ha llamado la expansión cuantitativa, que es la inyección directa de dinero. Pues ese dinero se ha destinado a las grandes entidades financieras y uno de los destinos más importantes ha sido crear, apalancar este control de prácticamente
el conjunto del capitalismo occidental, concentrándolo en estas empresas, ¿no? BlackRock, Vanguard, etcétera, ¿no? Bueno, estas participaciones, al principio se decía, bueno, son participaciones financieras, se decía, es decir, en las que entra y se sale, no hay realmente un objetivo de imponer políticas, de control, etcétera, pero lo cierto es que participan cada vez más y controlan cada vez más en distintos ámbitos de las grandes multinacionales, ¿no? Ámbitos estratégicos, designaciones de los altos ejecutivos, incluso cultura empresarial, ¿no? Esto es muy llamativo, incluso cultura empresarial. Y esto es muy interesante para entender muchas cosas que han pasado en el ámbito de lo que llamamos el posmocapitalismo en las últimas décadas, ¿no? Posmocapitalismo, solemos llamarle a esa, digamos, evolución sociocultural paralela al neoliberalismo, dentro de la cual pues, incluimos el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la explotación masiva de mano de obra barata migrante, el fomento del individualismo o el debilitamiento de comunidades humanas. Lautaro, no sé si me ibas a hacer una pregunta. Te iba a hacer una pregunta, porque siempre se habla de BlackRock y de Vanguard, su participación en todas las multinacionales con unos pequeños porcentajes, y siempre está el debate entre si realmente tienen voz y voto, si eligen directivos, ejecutivos, supuestamente, o sea, no parte operativa, como dice acá en el flyer, pero es verdad que su injerencia es real, puede modificar un poco el accionar de una empresa multinacional. Sí, porque, digo, en principio, ya he dicho antes, no intervenían en temas operativos, ¿no? Pero cada vez más. Es decir, al principio decían, no, nosotros invertimos, nos fijamos solo en la rentabilidad y nos olvidamos de otras cosas. Si no hay suficiente rentabilidad, nos vamos. Pero ya digo, cada vez han empezado a intervenir más en temas estratégicos, en designación de altos ejecutivos y en cultura empresarial. Ya he explicado por qué esta influencia en la cultura empresarial ha homogeneizado el comportamiento de prácticamente todas las multinacionales occidentales, también en el ámbito cultural. Esto ha sido muy importante para impulsar eso que hemos llamado el posmocapitalismo, ¿no? Bien. Una puntita más para hacerte. Entonces, podríamos decir que los que intentan minimizar la participación y la injerencia de BlackRock y Vanguard están equivocados. En este momento sí. Okay. Sí, al principio sí hubo, digamos, esas actitudes de limitarse a la rentabilidad financiera, pero no en este momento. Perfecto. No en este momento, y además está expresamente reconocido por ellos. Emiten cartas dando consejos a sus miembros, dando consejos a sus entidades participadas, en ámbitos incluso, ya digo, de tipo cultural, etc. Es interesante cómo es el hecho de que esto haya sido posible a pesar de todo lo que son las políticas de defensa de la competencia de Occidente. Es decir, se supone que el capitalismo no puede funcionar si no hay competencia en las empresas y, sin embargo, se ha tolerado que dentro del mismo sector, por ejemplo, los grandes bancos estén todos ellos participados por estas empresas a la vez. Se supone que están en competencia entre ellos, pero todos tienen este tipo de participaciones, ¿no? Algo, bueno, que en principio debería haber sido intolerable, que es fatal para el funcionamiento eficaz del capitalismo, pero que se ha hecho, ¿no? Se ha hecho y se sigue haciendo. BlackRock y Vanguard no solo participan en estas empresas de inversión, no solo participan en empresas, también adquieren activos inmobiliarios, activos de todo tipo. Pero esta digamos, estas son las participaciones que nos indican cómo ha habido una importante recomposición de ese poder corporativo, ¿no? Esas grandes corporaciones tienen por sí mismas, evidentemente, un poder importante, influyen sobre los gobiernos cada una de ellas, pero si vemos quién está detrás, bueno, evidentemente hay otros grandes accionistas, etcétera, pero BlackRock y Vanguard tienen una importantísima concentración de poder. Esto no es el final del problema, porque detrás, el tema es quién está detrás de BlackRock y Vanguard, porque también ellos aglutinan a distintos inversores, ¿no? Bien, vamos allá. Bueno, tenemos en Estados Unidos, si vamos a analizar quién está detrás de ese poder corporativo,
nos podemos ir hasta el siglo XIX, porque vamos a ver que hay una línea de continuidad muy clara, ¿no? Estados Unidos, ya explicamos otro día, que en realidad se constituye no como una democracia, sino como una república representativa en la que mandan los ricos, clarísimamente. Bien, esos ricos eran al principio fundamentalmente terratenientes, algunos comerciantes, etcétera, pero a lo largo del siglo XIX, sobre todo a partir de la Guerra Civil, los grandes inversores industriales adquieren un peso fundamental, ¿no? Y se hicieron de una forma, algunos de ellos, de una forma tremendamente rápida, con el control de una parte fundamental de la industria de Estados Unidos, ¿no? Estos son a los que les llamaron los varones ladrones, de Robert Baron, ¿no? Aquí tenéis, pues, los que, bueno, sintetizados, los que quizás eran los más conocidos. John Rockefeller, Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, J.P. Morgan. Cuando se habla de J.P. Morgan, estamos hablando de este señor, ¿no? Bien. Bueno, desde la Guerra Civil, sobre todo, a partir de la Guerra Civil se produce de la Guerra Civil de Estados Unidos, años 60 del siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial, son sobre todo estos grandes inversores, estos grandes propietarios industriales, los más destacados, ¿no? Rockefeller, en el ámbito del petróleo sobre todo, Carnegie en el acero, todos ellos luego invirtieron en otros sectores, pero estos fueron los sectores de referencia para ellos. Vanderbilt, transporte fluvial y de ferrocarriles, y J.P. Morgan, finanzas, consolidación industrial, y fueron extendiendo sus inversiones al final a distintos sectores. Esto llevó a que fuesen el gran objetivo de lo que se llamaron las leyes antitrust. A fines del 19 y principios del 20, en Estados Unidos, en los gobiernos se fueron dando cuenta de que había unos pocos señores estaban quedando con el conjunto de la industria. Entonces ellos decían, esto no puede ser, ¿no? Y entonces pusieron algunos límites con estas leyes antitrust, leyes de defensa de la competencia, les hemos llamado en otros países, y cuyo objetivo fundamental estaba dirigido a controlar el poder de estos grandes inversores. Bueno, estos grandes inversores eran ya entonces no solo el poder corporativo desde el punto de vista económico, sino que también empezaron cada vez más a invertir en influir sobre el entorno, ¿no? Esto es muy importante, influir sobre el poder político, influir sobre la sociedad, fundamental. Ya explicamos en otra ocasión, los que nos siguen conocen esta argumentación, porque a veces se dice, es que las grandes corporaciones lo que les interesa son los beneficios y punto. Esto no es así, ni nunca lo ha sido, ¿no? Además está perfectamente estudiado en las motivaciones económicas que la búsqueda, digamos, del dinero, de la rentabilidad económica, es quizás fundamental cuando estamos hablando de límites de supervivencia, ¿no? En la gente más pobre, digamos, se pone a trabajar, participa en el mercado porque tiene que sobrevivir y destina lo fundamental de lo que consigue a consumo, ¿no? Pero cuando las necesidades básicas inmediatas ya están satisfechas, pues igual se guarda para asegurar las necesidades futuras a través del ahorro, o bien se busca aumentar el consumo, ¿no? Pero claro, cuando ya llegamos a personas que son millonarias, multimillonarias, ya los incrementos de riqueza no dan más capacidad de consumo. ¿Por qué se buscan esos incrementos de riqueza? Pues hay dos razones. Una, el prestigio, y otra, el poder. ¿Y el poder qué es? El poder influir sobre el entorno, la capacidad de influir sobre el entorno. Esa motivación de influir sobre el entorno es eterna en todos los poderosos, No es la captación de riqueza es importante, pero muchas veces es solo un instrumento más para el poder, ¿no? Bien, entonces ya a fines del siglo XIX estos grandes inversores empiezan a influir de forma masiva en el poder político y en la sociedad norteamericana. Sí, Lautaro. Te iba a preguntar más que nada, justo estas personalidades y
que son obviamente de Estados Unidos, vienen en gran medida, y te voy a consultar, a pelear un poco la hegemonía a nivel económico de Gran Bretaña, ¿no? Yo lo pienso mucho en realidad acá en Argentina, es un periodo donde combaten fuertemente económicamente la suma de sus trusts, que no hay, las leyes monopólicas no los frenan, todo esto se consolida, lo que estábamos hablando recién, en ese periodo, por lo menos, fin del 19 y principio del 20, y si se puede tomar en relevancia como también el inicio de un combate a nivel económico con Gran Bretaña. Sí, La lucha por su economía. sí, bueno, más que el inicio, yo diría la culminación. Es decir, en Gran Bretaña se inicia la revolución industrial y entonces el poder económico industrial estaba liderado claramente por Gran Bretaña en el conjunto de Occidente y precisamente estos países que empiezan a industrializarse, sobre todo Estados Unidos y Alemania, empezaron a industrializarse a través de un combate continuo con las empresas británicas, ¿no? Por eso los británicos eran los grandes defensores del libre comercio internacional y los alemanes y los estadounidenses empezaron a defender políticas intervencionistas que protegieran a su industria naciente de los competidores británicos. Entonces, a partir de esa lucha, como dices tú, se fueron desarrollando la industria estadounidense y también la industria alemana, fundamentalmente. Bien, vamos a hablar algo sobre la saga Rockefeller, que tiene un particular interés no solo por haber sido pues a todo lo largo, a fines del 19 y a todo lo largo del 20, quizás la más importante económicamente, sino también por su repercusión desde ese punto de vista del concepto del poder corporativo. Bien, aquí tenéis a los padre e hijo, a los primeros Rockefeller. Bien, pero esta saga Rockefeller, además de ese poder económico, actuó de forma tremendamente abierta. Digamos, todos los grandes inversores, todos los grandes multimillonarios tienen esa tentación de influir sobre el entorno, sobre los políticos, sobre la sociedad, pero es sorprendente los Rockefeller de qué forma tan abierta lo hicieron, ¿no? A través de distintas fundaciones. Bueno, una de ellas es la Fundación Rockefeller, que se llama así, ¿no? Pero también a través de otro tipo de fundaciones. Lo habitual es utilizar lo que se llama fundaciones corporativas, es decir, dependientes directa o indirectamente de estas grandes corporaciones, también las ONGs, comprando a las ONGs en la práctica, y bueno, también indirectamente, por supuesto, a través de los gobiernos que controlan, ¿no? Bien, pero bueno, vemos la saga Rockefeller, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, ha sido protagonista en la práctica totalidad de los grandes movimientos sociales de impulso corporativo, ¿no? Impulsaron el darwinismo social a fines del siglo XIX, que es un movimiento surgido en Gran Bretaña inmediatamente, justo a la vez que surge el darwinismo con la teoría de la evolución, surge el darwinismo social, que es un intento de aplicar a la sociedad humana los conceptos de la teoría de la evolución, sobre todo el de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Claro, que es una doctrina tremendamente atractiva para las élites, ¿no? Dices, porque nos está justificando que mandemos nosotros, en definitiva, ¿no? Y que está justificando que aplastemos a los de abajo, a los de las colonias, etc., ¿no? Entonces, el darwinismo social y el racismo fueron muy impulsados en Estados Unidos por los Rockefeller. Relacionado con esas teorías está también la eugenesia. La eugenesia que da un paso más adelante y dice, ya no es solo que manden los más fuertes, sino que hay que tomar medidas para que los más fuertes, para que los que ellos dicen los mejores se reproduzcan más y los peores se reproduzcan menos. ¿Quiénes son los peores? Pues según el caso, pues las razas que no nos gustan o los pobres en general o los discapacitados. Y a veces las tres cosas juntas, ¿no? Esta teoría tuvo un enorme éxito en Estados Unidos, en Gran Bretaña y Estados Unidos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX y luego en la Alemania nazi también. También los países nórdicos, etcétera, pero de forma muy entrelazada, ¿no? La relación entre la eugenesia y el nazismo fue muy directa. Y los Rockefeller participaron en ambos movimientos, en la eugenesia y en el nazismo.
y en el impulso del nazismo. Bien, también en el impulso del neoliberalismo. Ya en las décadas de los 20 y 30 tenemos a las fundaciones de los Rockefeller financiando a los grandes teóricos del neoliberalismo, de lo que luego sería el neoliberalismo, que no se aplicó políticamente hasta los años, de forma abierta, hasta los años 80, 90. Pero bueno, en la Guerra Fría les tenemos impulsando el atlantismo, el globalismo y el control de la población. Hemos explicado, los que nos siguen también saben, hemos explicado claramente lo que fue la importancia que tuvo lo que se llamó el informe Rockefeller en el año 72, defendiendo las doctrinas de control de la población y defendiendo en relación con ellas la importancia de impulsar los derechos de la mujer, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, etcétera, no por motivos sociales, no para que las mujeres vivieran o las familias vivieran mejor, sino para controlar la población, controlar y reducir la población. Entonces, los Rockefeller tuvieron un papel muy importante en este ámbito. Todo el papel, por ejemplo, de Henry Kissinger. Henry Kissinger era se ha dicho muchas veces, un hombre de los Rockefeller, que tuvo un papel fundamental en estas políticas y también en el conjunto de las estrategias geopolíticas de Estados Unidos durante la Guerra Fría y también después. También fueron partícipes en la creación del Club de Roma. El Club de Roma en el año 68, que es donde surge, digamos, la distorsión de lo que era el movimiento ecologista, transformándolo en el catastrofismo climático. Es decir, a partir del Club de Roma empiezan una serie de alertas basadas en el catastrofismo climático, que entonces eran fundamentalmente la capa de ozono, la destrucción de la capa de ozono, que luego no ha sucedido, la lluvia ácida que iba a destruir todos los bosques y luego se demostró que era un error científico, y el pico del petróleo, según el cual el petróleo se iba a agotar para los años 90, 20 años después. Ninguna de esas catástrofes se cumplió, pero es igual. Tanto los científicos que habían defendido las mismas en los años 70 como los Rockefeller y otros intereses corporativos continuaron inventándose otras catástrofes, siempre como un instrumento de manipulación y control social. Y en definitiva, a través de en los años 80 y sobre todo a partir de los años 90, se ve a los Rockefeller de forma abierta y de sus fundaciones impulsando todos esos conceptos o esas corrientes del posmocapitalismo. El posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la explotación masiva de migrantes, el debilitamiento de comunidades humanas, el individualismo y el globalismo. Bien. Esto los Rockefeller lo han hecho, ya digo, a través de distintos instrumentos, interviniendo también muy directamente en la política. Y esto es algo chocante con respecto a otras grandes familias inversoras, digamos. Incluso un Rockefeller fue vicepresidente de Estados Unidos. Nelson Rockefeller llegó a ser vicepresidente de Estados Unidos. Bien. Vamos a ver. Si vamos a la situación actual, allá hay los Rockefeller, quizás la familia referencial dentro de ese poder corporativo norteamericano, aunque hay otras, ¿no? Pero ahora, en la situación actual, junto a esas grandes familias, digamos, de la tradición industrial fundamentalmente de Estados Unidos, pues nos encontramos con los grandes multimillonarios que en los últimos años han surgido a través de Internet, a través de los servicios de Internet en Estados Unidos fundamentalmente. Y ahí tenemos entre los grandes multimillonarios mundiales en cabeza y de forma muy personalizada a estas personas, ¿no? A Elon Musk, que controla X, antes Twitter, ¿no? Jeff Bezos, que controla Amazon, también el Washington Post, Mark Zuckerberg, que controla Meta, ahí están Facebook, Instagram o WhatsApp, Bill Gates, que no controla, sus ingresos vienen todavía fundamentalmente de Microsoft, pero él ahora está fuera de Microsoft, dedicado fundamentalmente aparentemente, ¿no? A gestionar
sus inversiones, las fundaciones que controla, etc. O Larry Page en Google. Bien, hay que decir que en todos estos casos hay sospechas de que cuando la aparición pública es tan clara y notoria, la de estas personas, realmente no suelen ser ellos los que controlan esas inversiones. Suelen ser, digamos, pantallas de otros inversores e incluso servicios de inteligencia que les han puesto ahí para dar la cara. Detrás de los grandes proyectos de Internet, de los grandes canales, de los como Twitter o Facebook en su momento, o Google también, hubo proyectos a la vez corporativos y de los servicios de inteligencia norteamericanos. Porque esto es importante tenerlo en cuenta. Claro, los servicios de inteligencia acaban de, pues, ha sido muy evidente, por ejemplo, en casos como Alemania, Gran Bretaña, el Reino Unido o Estados Unidos, como los servicios de inteligencia, la CIA, etcétera, se transforman en instrumentos corporativos que a su vez influyen sobre los gobiernos, etcétera. Es decir, la CIA en concreto se ha dicho que está muy directamente controlada por los Rockefeller. Entonces, la CIA se convierte al final en un instrumento de ese poder corporativo. Un instrumento indirecto, si se quiere. Bien. Bueno, en Europa los Rockefeller también están presentes. Por ejemplo, de George Soros, que es digamos, un elemento corporativo con una enorme influencia social, pero George Soros tiene una doble influencia de los Rockefeller, por un lado, y de los servicios de inteligencia británicos, por el otro. Con lo cual nos encontramos con esa dependencia corporativa directa e indirecta. Bien. En Europa, ¿cuáles son? Bueno, también en Europa, como en Estados Unidos, hay muchos grandes inversores y que en unos países tienen unos más peso, en otros otros. Pero bueno, por centrar un poco el análisis, en Europa quizás los más importantes sean los archiconocidos Rothschild, que son archiconocidos porque su historia viene desde hace 2 siglos, ¿no? Desde fines del siglo XVIII. ¿No? Pero hay otros que son menos conocidos, como sobre todo los Wallenberg, ¿no? Pueden ser quizás los más importantes, ¿no? Bueno, los Rothschild, del siglo XVIII al siglo XXI. Bueno, habitualmente han sido más discretos que los Rockefeller, ¿no? Han tenido siempre relaciones muy directas con el poder político, porque en buena parte su riqueza venía de la financiación de los gobiernos, ¿no? Su actividad bancaria estaba muy relacionada con la financiación de los gobiernos. Entonces tenía una influencia muy directa sobre los gobiernos con los que se relacionaban, evidentemente, ¿no? Bien, y eso ha continuado, sucedió ya a fines del siglo XVIII, continuó durante todo el siglo XIX, pero de forma mucho menos abierta que la de los Rockefeller. Eso sí, ellos se han... ¿Sí? ¿Podría denominarse los primeros lobistas? Bueno, sí, no sé si los primeros, pero bueno, los lobistas, vamos a decir, de referencia histórica, sí, seguramente. Sí. Bien, vamos a ver. Los Rothschild dicen, bueno, que son judíos, lo dicen ellos, y que son abiertamente sionistas. Han reconocido expresamente su papel en la propia creación del Estado de Israel, en la famosa declaración Balfour, estoy confundiendo ahora el nombre, sí, del 1917, en la que Gran Bretaña asumía un compromiso de colaborar en la puesta en marcha del Estado de Israel en Palestina. Esa carta se le dirige a los Rothschild. Es decir, no es una declaración pública, es una carta que se le dirige a los Rothschild, ¿no? Es decir, como claros representantes de esos grupos de interés que estaban impulsando la creación del Estado de Israel. Entonces, después los Rothschild han sido claves en fueron en hacer lobby para la creación del Estado de Israel, en el apoyo al Estado hacer lobby para el apoyo al Estado de Israel, han financiado incluso estructuras muy emblemáticas en Israel. Creo que la Corte de Justicia, el Parlamento de Israel, fue financiado, la construcción del Parlamento de Israel fue financiado por los Rothschild,
y esto ha sido muy reconocido en Israel, porque nos conocen a los Rothschild como grandes, vamos a decir, patriarcas del país, ¿no? Y luego tienen en este momento todavía una gran influencia política en algunos países europeos, sobre todo en Gran Bretaña y en Francia, ¿no? En Francia, bueno, se ha dicho repetidamente que Macron, que viene de la Casa Rothschild, sigue siendo un hombre de la Casa Rothschild, aunque algunos hablan también de influencias de otros grandes inversores como los Dupont sobre Emmanuel Macron. Bien, aquí tenéis como el propio Edmund de Rothschild reconoce que somos la familia fundadora de Israel. Bien. Entonces, bueno, no es extraño, algunos han dicho que el apoyo a Israel sea tan notorio y tan claro en estos países como Gran Bretaña o Francia. Bien, pero los Rothschild, que han tenido en general, fuera de ese apoyo a Israel, han intentado mantenerse discretos, no siempre lo son, ¿no? Entonces aquí tenéis que como muy recientemente los Rothschild han encabezado este movimiento para dar el salto a un nuevo modelo, digamos, para aglutinar a las grandes corporaciones, para impulsar el salto hacia un nuevo modelo económico que ellos llaman capitalismo inclusivo y que otros llaman capitalismo corporativo o corporativismo, ¿no? Bien, ahora no nos vamos a extender en esto, pero bueno, ahí tenéis junto al Papa, a la derecha del Papa, tenéis a Lynn Forrester Rothschild, representando a las grandes corporaciones en esa organización que entonces se llamó Consejo, ahí tenéis Consejo para el Capitalismo Inclusivo con el Vaticano, un nombre que duró poco tiempo, ¿no? Aproximadamente no llegó a un año. Esa referencia al Vaticano luego desapareció, pero la coalición por el capitalismo inclusivo está liderada por Rothschild, ¿eh? Esto nos da una idea del peso que tienen dentro de ese poder corporativo. Adrián, perdón que te moleste, ¿puede ser que esto lo hayamos visto en videos anteriores de modelos alternativos? Lo del capitalismo de inclusión. Sí, sí, sí. Dentro de los posibles modelos de futuro, uno de los que se baraja con cierto peso, precisamente porque es propuesto por las multinacionales, teniendo en cuenta el enorme peso económico y político que tienen, y que estas multinacionales han reconocido ya repetidamente que el neoliberalismo está agotado, aunque ellos han sido los protagonistas del neoliberalismo, ¿no? Pero dicen, necesitamos un nuevo modelo, el neoliberalismo ya no funciona, y entonces vamos a impulsar un nuevo modelo que no es extraño, porque si son ellos los que lo proponen, ¿no? En el que las corporaciones van a tener un peso muy superior al actual y el Estado un peso muy, muy inferior, ¿no? Por eso algunos han dicho que es un modelo que va más allá del capitalismo, un modelo corporativo que va más allá del capitalismo, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un proyecto que no se sabe muy bien en qué medida parece que estas grandes corporaciones lo tienen ahora en la reserva. Es decir, no están impulsándolo activamente a la espera de resolver el conflicto geopolítico. Claro, porque este es un modelo que no saben si van a poder impulsarlo si pierden el pulso geopolítico con los países emergentes, ¿eh? Y por eso, bueno, vamos a ver qué ritmo le dan a todo esto, ¿eh? Bien. Pero bueno, es muy significativo que a la cabeza de las grandes corporaciones en este proyecto estén Lynn Forrester de Rothschild, ¿no? Bueno, esta es Lynn Forrester de Rothschild, la fundadora y CEO, líder ejecutivo de este Consejo para el Capitalismo Inclusivo, Consejo Coalición, se llama ahora para el Capitalismo Inclusivo. Bien. Bueno, la familia Wallenberg, que es mucho menos conocida porque es mucho más discreta, de origen sueco. En los años 70 se decía que el 40% de la industria sueca estaba controlada por los Wallenberg, ¿no? Pero que han invertido a partir de ahí en toda Europa, ¿no? En toda Europa, en distintos sectores, en banca, industria, comunicaciones, farmacia,
por ejemplo, Ericsson, AstraZeneca y tal, están muy controlados por los Wallenberg, ¿no? Han tenido siempre este lema, ¿no?, de actuar o ser, decían a veces, ser pero no parecerlo, ellos lo decían en latín, no recuerdo ahora la expresión exacta, ¿no?, o ser pero que no se note, ¿no?, algo así, ¿no? Bien, entonces, intentando ser lo más discretos posibles, ¿no? Pero sí, a pesar de eso, por ejemplo, fueron notorias sus colaboraciones con el nazismo. Esto no es excepcional, porque prácticamente todas las grandes corporaciones colaboraron con el nazismo y el fascismo en el impulso, la financiación y el desarrollo del mismo, ¿no? Pero uno de ellos, justo al final de la guerra, se destacó, seguramente intentando reposicionarse rápidamente, se destacó por ayudar a familias judías en Hungría para que escaparan de la persecución nazi. Entonces se hizo muy conocido uno de sus miembros por esto. Pero probablemente, como hicieron todas estas familias que habían inversores y aristócratas que habían apoyado el nazismo, con la guerra, en unos antes, otros después, pues cambian de posicionamiento rápidamente para distanciarse del nazismo. Bien, es muy conocido el peso de la familia Wallenberg en la Unión Europea. Hay muchas directivas europeas que se relacionan directamente con la influencia de la familia Wallenberg, ¿no? También participan activamente en el Foro Económico Mundial, es este foro de Suiza, Foro de Davos, se le llama, ¿no? Bueno, que el Foro de Davos es digamos, una de las actividades del Foro Económico Mundial, ¿eh? Que el Foro Económico Mundial aglutina a las 1000 mayores multinacionales occidentales, fundamentalmente. También participan en el Club Bilderberg, ¿no? Bien. Bueno, hay también otras familias históricas del sector bancario que han tenido un peso importante. Tenéis algunas: Goldman Sachs, Mellon, Morgan, Warburg, Rockefeller y Rothschild, ya hemos mencionado, Montagu, etc. Que han sido grandes inversores en el sector bancario, que luego han creado también fundaciones, han financiado ONGs, etc. Y han actuado de forma similar, incidiendo sobre los gobiernos, sobre las sociedades, de forma directa o indirecta, continuamente. Bien. Bueno, hemos hablado sobre todo hasta ahora de grandes inversores, pero ¿son solo los grandes inversores? Bueno, en principio tenemos, dentro de esos grandes inversores, hemos hablado de familias multimillonarias que tienen un gran peso porque tienen distintos elementos que se apoyan entre sí y se apoyan a lo largo de varias generaciones. Luego tenemos esas personas multimillonarias que hemos mencionado, sobre todo en el ámbito de los servicios de Internet, en este momento, que son muy conocidas y sobre muchas de ellas hay dudas de en qué medida son ellos mismos, digamos, los que toman las verdaderas decisiones o son instrumentales de otros que los utilizan como pantalla, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, además de estos grandes inversores multimillonarios, tenemos la nobleza o realeza europea y los grupos de interés, que están detrás de ese poder corporativo. Entonces, hablamos de poder corporativo con las familias multimillonarias, las personas multimillonarias, miembros de la nobleza y realeza europea y grupos de interés. Claro, hay que tener en cuenta que hablamos de nobleza y realeza europea y grupos de interés, pero que a la vez tienen recursos multimillonarios para poder estar en ese poder corporativo. Entonces, las dos cosas están interrelacionadas, ¿no? La nobleza y realeza europea parte de riqueza muy relacionada, evidentemente, con los terrenos, con las grandes propiedades inmobiliarias, con las explotaciones agrícolas, pero van poco a poco implicándose en las grandes inversiones y utilizando sus riquezas para invertir en distintos sectores de la economía. Entonces ahí se produce una interrelación entre la nobleza tradicional europea, la realeza europea o importantes sectores de las mismas y ese poder corporativo. Bien. Dentro de esa realeza o nobleza europea, bueno, la realeza son conocidas, sobre todo la Casa de Inglaterra es la más conocida, ¿no? Su interrelación con el poder corporativo y su participación
en los distintos ámbitos de la actuación corporativa son muy conocidos, ¿no? Pero también, además de las casas reales, hay representantes de la nobleza europea que tienen un gran peso como inversores, ¿no? Dentro de ese poder corporativo. Ahí se ha hablado, en términos conspirativos, se habla de la nobleza negra europea, que son fundamentalmente nobles italianos, nobles italianos. No exclusivamente, pero fundamentalmente nobles italianos, que están relacionados con familias muy antiguas, quizás desde el Renacimiento, etcétera, y que han ido consolidando su poder invirtiendo en otros países, en multinacionales, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos a uno de los referentes de ese poder corporativo de la nobleza europea, ¿no? Pepe Orsini es uno de los representantes, algunos dicen que es el más importante, otros dicen que no, de esa nobleza negra, ¿no? ¿Vale? Bien. Vamos a hablar de los grupos de interés, ¿no? Porque sobre esto es quizás sobre lo que más especulaciones hay, ¿no? Bueno, estaba mirando cómo andamos de tiempo. Bueno, vamos a ver. Tenemos los grupos de interés religiosos, ¿eh? De los que se habla mucho cuando se habla del poder corporativo, ¿no? Porque hay muchos que dicen, detrás del poder corporativo está el sionismo, ¿eh? Los que realmente mandan son los sionistas o los judíos, dicen algunos, ¿no? Pero bueno, sí es evidente que hay grupos sionistas que tienen un gran peso dentro de ese poder corporativo. Pero también otros mencionan a grupos católicos, ¿eh? Grupos católicos, algunos muy conocidos, ¿no? Se ha hablado a veces del Opus Dei, de algunas órdenes religiosas, algunos apuntan incluso al Vaticano, ¿no? El Vaticano tradicionalmente tiene, su riqueza proviene de aportaciones de los fieles, de patrimonio histórico, patrimonio inmobiliario, pero también es cierto que con el tiempo se ha convertido en un inversor de primer nivel, ¿no? De forma directa o indirecta, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos grupos sionistas, tenemos grupos católicos, vamos a decir, que tienen un gran peso dentro de ese poder corporativo, y otros hablan de los grupos evangélicos, ¿eh? También que la iglesia evangélica que tiene una posición, para algunos, muy activa, ¿no? Dentro de ese poder corporativo, ¿no? Bueno, hay una gran especulación alrededor de todos estos temas y siempre hay que ser prudente, ¿no? Siempre hay que ser prudente a la hora de no exagerar o por lo menos distinguir entre lo que se sabe y lo que se especula con respecto a cada uno de estos grupos, ¿no? Bien. Bueno, por ejemplo, este es un ejemplo válido, ¿no? En los grupos sionistas, bueno, casi vamos a explicarlo de esta forma mejor, sobre los grupos de interés religiosos, ¿no? En esos grupos de interés religiosos dentro del poder corporativo, que algunos se llaman a sí mismos católicos, otros se llaman evangélicos, otros se llaman judíos o sionistas, ¿no? Dice, cada vez se cuestiona más si ese carácter religioso de las cúpulas que controlan esos grupos de interés aparentemente religiosos. Es decir, en concreto, se dice, estas cabeceras corporativas, por ejemplo, del sionismo, ¿sí? Incluso de la religión judía, ¿son realmente judíos? ¿Son realmente sionistas? ¿O están utilizando el judaísmo y el sionismo para manipular instrumentalmente a ciertos sectores de la población? Y cada vez más se piensa que las cabeceras de esos movimientos, de esos grupos, no son en realidad lo que dicen que son, sino que responden a otros intereses, ¿no? Entonces, en este sentido, aunque se proclaman como judíos, evangélicos o católicos, todo parece indicar que estas cúpulas son en realidad agnósticos, ateos o participantes en sectas cerradas, ¿eh? Sectas cerradas, en las que hay muchos indicios que tienen un carácter, digamos, esotérico, ocultista, ¿no? Y esto sí nos recuerda, por ejemplo, una referencia clara, es lo que sucedió a fines del siglo XIX y primeros del XX en la cúpula corporativa aristocrática británica. Cómo a partir del darwinismo, muchos de los representantes ideológicos de esta cúpula, curiosamente se empiezan a hacer
muchas veces no públicamente, pero se empiezan a hacer primero agnósticos, luego ateos, y luego, a fines del siglo XIX, principios del XX, empiezan a coquetear, vamos a decir, con movimientos ocultistas. Aleister Crowley, por ejemplo, fue muy conocido en Gran Bretaña a principios del siglo XX, fue un gran líder esotérico, ocultista. Luego se supo que muy relacionado con los servicios de inteligencia británicos, ¿no? Bien, hubo una reflexión muy clara que llevó a estas personas, a estas élites, a salirse de la religión, que fue esa, porque las religiones tradicionalmente, las religiones, siempre han tenido un componente humanista muy importante. Han sido una conjunción de dogmas, de valores sociales, ¿no? Y de manipulación también, de poder, ¿no? Y entonces, pero todas han tenido un fondo importante de valores humanos, un fondo importante de humanismo que, por ejemplo, en el cristianismo se revela a través de conceptos como que todos los seres humanos son hijos de Dios, ¿no? Todos los seres humanos tienen alma, esa valoración del amor al prójimo, etc. Claro, enseguida, a partir del darwinismo, estas élites británicas se dan cuenta de que esos conceptos son un problema para ellos, son un estorbo para aplastar digamos, a las clases populares en la propia Gran Bretaña o para aplastar a las colonias, ¿no? Y entonces se van haciendo agnósticos, luego ateos, y luego empiezan a moverse en este tipo de sectas esotéricas ocultistas que empiezan muchas de ellas curiosamente a justificar el mal, a justificar actuar negativamente, a justificar actuar explotando a otros, etcétera, algo que difícilmente las religiones tradicionales admitirían y que es extraordinariamente cómodo y atractivo para estas élites, ¿no? Bien, vemos cómo, por ejemplo, Aleister Crowley fue muy conocido dentro de los fundadores de estas sectas, vamos a decir, de contracultura, que luego tuvieron una gran influencia, por ejemplo, en algunos movimientos de contracultura en los años 60, etc., ¿no? Pero bueno, en definitiva, probablemente lo que estamos viendo es que estas élites corporativas en realidad utilizan a las religiones tradicionales como un instrumento de manipulación de sus seguidores, ¿eh? Más que porque ellos realmente crean en esas religiones. Bueno, y estos conceptos han sido utilizados curiosamente en los últimos años como acusación hacia las élites corporativas occidentales por parte de ciertos líderes de los países emergentes. Y esto ha dado mucho peso a este tipo de interpretaciones, ¿no? Que realmente las cúpulas corporativas no responden a esos intereses religiosos, pero sí utilizan esos movimientos religiosos como una forma de manipulación de distintos colectivos. Tengo una pregunta, pues esto también no lo puedo dejar de relacionar entre el rol del Estado y las organizaciones, como en este caso cualquiera religiosa. Las corporaciones haciendo entrismo, penetrando por adentro y usándolas como la portada de sus propios intereses. De vuelta se repite el esquema. Sí, efectivamente, esas grandes corporaciones utilizan las religiones, o algunas religiones por lo menos, para manipular a los ciudadanos en su interés y utilizan a su influencia en los estados. Ya hemos dicho, por ejemplo, que los servicios de inteligencia de muchos estados tienen una dependencia directa de estas grandes corporaciones, ¿no? La relación, ya hemos dicho, entre la CIA y los Rockefeller ha sido muy comentada, ¿no? Entonces, estos servicios de inteligencia a partir de ese momento se vuelven instrumentales para las grandes corporaciones. Servicios de inteligencia que tienen un enorme poder frente a los propios gobiernos, frente a la sociedad, infiltrando ONGs, infiltrando movimientos sociales, grupos políticos, sindicatos, etc. Bueno, infiltrando o financiando o manipulando o amenazando. Bien. Bueno, otros grupos de interés, además de los religiosos, tenemos, por ejemplo,
pues los grupos que se han llamado criptonazis. Por ejemplo, los relacionados con Ford. Ford, el autor del Fordismo, del movimiento de la corriente fordista del capitalismo, pues era claramente simpatizante de los nazis, ¿no? Y claramente antisemita, ¿no? Entonces, los Ford, después de la guerra, fueron, por supuesto, moderando sus posicionamientos, pero se considera que los Ford, junto a otros, pues hay que considerarlos, junto a otros grandes corporaciones que financiaron muy directamente, apoyaron muy directamente a los nazis, pues que probablemente hay que considerarlos criptonazis, ¿no? De los Bush se ha hablado muy claramente, ¿no? El antepasado de los Bush durante el periodo nazi se implicó muy directamente en la ayuda a los nazis y en esa famosa conspiración que organizaron las grandes corporaciones en Estados Unidos en el año 34, que estuvo a punto de generar un golpe de Estado. Un intento de golpe de Estado, un golpe de Estado nazi, ¿no? Un golpe de Estado que fue desbaratado por un general con el que ellos contaron pensando que les iba a ayudarles y al contrario denunció la conspiración y los denunció frente al Congreso, ¿no? Esto desbarató la conspiración. Pero Bush, la familia Bush, fue uno de los grandes partícipes en aquellos movimientos y entonces se habla de este sector, vamos a decir, criptonazi dentro de las grandes corporaciones que, por supuesto, no tienen ningún inconveniente en colaborar con grupos sionistas, tal, porque estos también grupos nazis no son criptonazis probablemente en el sentido en el que lo era Adolfo Hitler, sino en el sentido de los intereses corporativos que les apoyaban, ¿no? Y entonces vemos claramente cómo, aunque aparentemente sean de ideologías distintas, en la práctica colaboran entre sí sin ningún problema, ¿no? Bueno, se habla mucho también de los grupos de interés, vamos a decir, masónicos o paramasónicos. Muchas veces dicen, no, es que detrás de las grandes corporaciones y tal está la masonería, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ver, es evidente que las distintas corrientes masónicas, porque no son únicas, han tenido mucho peso en los 2 últimos siglos en la historia occidental en general, ¿no? Pero esas corrientes han funcionado en muy distintas direcciones, ¿no? Y es dudoso en qué momento ahora tienen un mayor o menor peso porque hay muchas personas de estos grupos de interés que hemos mencionado que a su vez participan en grupos de carácter masónico, paramasónico, semisectas, que hay muchísimas, ¿no? Algunas más o menos religiosas, otras menos religiosas, pero bueno, este tipo de sectas masónicas o paramasónicas son en sí mismas tremendamente sospechosas, porque independientemente de que las personas de base que participan en las mismas, pues aluden siempre a conceptos de que, bueno, no, mi logia pues trabaja por el bien de la humanidad, por la hermandad, este tipo de conceptos, pero resulta que, por ejemplo, la masonería tiene 33 niveles y los niveles inferiores no saben los objetivos de los superiores, reciben instrucciones, pero no saben los objetivos. Y esto es una concatenación sucesiva que los hace claramente sujetos claramente manipulables a todos ellos. Es decir, es una estructura claramente idónea para la manipulación de los que están en sectores inferiores, ¿no? Y claro, los que están en los primeros niveles, en los niveles más altos, pues normalmente siempre acaban siendo identificados con grupos corporativos de este carácter que hemos mencionado anteriormente, sectarios, sectas cerradas, esotéricos, ocultistas, etc., ¿no? Y con intereses claramente, vamos a decir, antihumanos, por decir una cosa, ¿no? Claramente supremacistas, claramente elitistas y supremacistas, ¿no? Bien, hay distintos grupos masónicos, paramasónicos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el Rotary Club, ¿no? Que son clubs que agrupan a gente de clases medias, pues aparentemente interesados en colaborar en actividades filantrópicas, pero todo parece indicar que el Rotary Club es un club utilizado por la masonería como una forma de captación de miembros, ¿no?
Justo me sacaste la palabra de la boca, te iba a decir la filantropía como una excusa barra objetivo real de algunos de miembros de la masonería y también como el eje en el que estamos son inversores también en gran medida. No dejan de ser grupos de élite intelectuales, con apellidos, con un linaje en algunas características, o por otros, por la movilidad social o la época del iluminismo o el acceso a la universidad o el conocimiento, ya les permite ser una parte muy reducida de la sociedad. Sí, sí, ten en cuenta que antes hemos hablado, por ejemplo, de las ONGs y las fundaciones. Las ONGs y las fundaciones siempre tienen objetivos filantrópicos, ¿no? Sí, Objetivos de interés general, tal. Entonces, pero claro, se utilizan esos objetivos de interés general para manipular la sociedad en la dirección que ellos quieren, claro. totalmente. Claro, sí es muy interesante, claro está, las personas que se apuntan a estas organizaciones masónicas o paramasónicas muchas veces no saben, como hemos dicho, los verdaderos intereses de los de arriba, pero la verdad es que también muchas veces no quieren saber. No saben porque no quieren saber. Y ellos, ¿por qué están ahí? En realidad, por interés profesional, porque esas organizaciones se ayudan entre sí. Y al ayudarse entre sí, pues siempre es interesante pertenecer a ellas, por esto ayuda profesionalmente. Pero si hay otras intenciones, yo no quiero saber nada. Obedezco lo que me digan y punto. Bien. Hay grupos de interés de estos que mencionamos también de supuestamente de ayuda mutua que ya a ciertos niveles corporativos ayuda a sus participantes a subir, se ayudan mutuamente, ¿no? A distintos niveles, pero su verdadero interés evidentemente es de manipulación. Bueno, vamos a ver si podemos sacar algunas conclusiones, además de todo lo que hemos dicho, pero bueno, por sintetizar algunas de especial interés. En principio, yo diría que es difícil medir el peso relativo de cada inversor o de cada grupo de interés en eso que llamamos poder corporativo. Hemos hablado de distintas fuerzas, distintas personas, distintos sectores, pero ¿cuál es el peso que tiene cada uno? Bueno, necesitaríamos pues evidentemente un informe detalladísimo que además tendría que ser distinto por país, por sector de actividad, etcétera, ¿no? Es cierto que estos sectores a veces compiten entre sí, pero también colaboran en la defensa de los intereses comunes de ese poder corporativo cuando lo ven amenazado, ¿no? Y esto lo vimos, ya hemos mencionado antes, por ejemplo, en el caso del fascismo o del nazismo, ¿no? Vieron amenazado su poder por un movimiento obrero muy agresivo y por la Unión Soviética, y entonces no dudaron en aglutinarse todos ellos apoyando el impulso, la creación y el desarrollo del fascismo y del nazismo para hacer frente a esos enemigos. Y además lo hicieron con bastante éxito, ¿no? Sobre todo con respecto al movimiento obrero, evidentemente, ¿no? Bueno, pero lo importante es esto, ¿no? La composición de ese poder corporativo en realidad cambia de país, de uno a otro país y de una a otra generación, aunque algunas familias y grupos extienden su influencia internacionalmente. Por eso hemos mencionado, por ejemplo, en Europa, pues los más importantes, también en Estados Unidos, pero hay muchos más, evidentemente, que normalmente no son tan importantes, pero puede ser que en entornos geográficos concretos pues tengan pues, un peso mayor. Bien. Por ejemplo, un instrumento claro de la expansión internacional de estos poderes son los que hemos comentado al principio, esta expansión del poder de BlackRock, Vanguard, en su participación en prácticamente todas las multinacionales occidentales. Bien, pues por mi parte, esto era. No sé si tienes alguna pregunta más, Lautaro. Capaz siempre caemos en lo mismo, pero porque me nace la curiosidad. ¿Alguna familia importante española que te llame la atención? Acá en Argentina, Bueno, hay una. Martín de Sancho Arena. Sí, bueno, se ha hablado mucho entre los que tienen un gran peso, pues puede estar la familia Botín, el Amancio Ortega, por ejemplo. Hay, sí, hay unas cuantas, además de estas familias internacionales, ¿no? Que tienen Claro, por su supuesto. presencia y su peso en España también, por supuesto. Perfecto. Bien. Ahí ya les voy Bueno, dejando el link de Kai Group para que vayan dejando las preguntas en el chat. muy bien.
Vale, pues vamos a dejarlo aquí entonces. Pues ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros al canal dando la tecla de suscribirse. Si queréis ayudarnos, pues dar a la tecla de unirme o unirse, difundir la información que os parezca interesante o proponer a otros que se suscriban, dejarnos preguntas, comentarios, propuestas, ideas y las iremos respondiendo, como hemos dicho antes, a través de esos vídeos de preguntas y respuestas, no aquí, sino en el canal de EKI Center, como os ha dicho Lautaro, bueno, buscando simplemente o con esa dirección que los deja en los comentarios o buscando EKI Center en YouTube os aparecerá enseguida. Y bueno, pues por mi parte, nada más. Gracias a tu colaboración, gracias a DMP Geopolítica. Ya sabéis que estamos con vosotros los jueves, tarde o noche, según el país, a las 9 de la noche, hora Madrid. ¿De acuerdo, Lautaro? Saludos, Muy bien. Adrián, saludos, chat. Saludos a todos.